Un aborto es la terminación de un embarazo. Es la muerte y expulsión del feto antes de los 5 meses de embarazo. Después de esta fecha y hasta las 28 semanas de embarazo se llama parto inmaduro y parto prematuro. Si tienes más de 28 semanas, se dice que hay un aborto completo cuando se expulsa con el feto, el placenta y las membranas. Hay retención planetaria cuando se expulsa solamente el feto y se dice que hay restos uterinos cuando solo se expulsa una parte del producto de la concepción. A veces es difícil distinguir realmente lo que se ha expulsado dadas las alteraciones que sufre no solo el feto sino la placenta y las membranas. Hay factores de riesgo para el aborto espontáneo que pueden aumentar la probabilidad de sufrir un aborto espontáneo. Las mujeres de 35 años de edad o más pueden tener un mayor riesgo de aborto espontáneo en comparación con mujeres más jóvenes. El riesgo de tener un aborto espontáneo se sitúa alrededor del 20% en la edad de 35 años, 40% con edad de 40 años, 80% con edad de 45 años. Beber alcohol también podría ser un riesgo al aumentar el riesgo de padecer un aborto espontáneo. La intoxicación alimentaria se ocurre debido al consumo de alimentos contaminados que podrían aumentar el riesgo de un aborto espontáneo, como por ejemplo la listerosis se encuentra más frecuente en productos lácteos sin pasteurizar. La salmonela se produce al ingerir huevos parcialmente cocinados o crudos, y la toxoplasmosis, que esta infección puede contraerse con el consumo de carne infectada poco cocida o cruda. Al igual que tomar ciertos medicamentos durante el embarazo también podrían aumentar la posibilidad de sufrir un aborto, como son los medicamentos como el misoprostol, que se receta para el tratamiento de enfermedades como la artritis reumatoide, los retinoides y los antiinflamatorios no esteroides. Ahora yo les voy a hablar sobre el uso de medicamentos y sustancias, los cuales pueden tener efectos negativos hacia el bebé y pueden causar el aborto del mismo. En primer lugar tenemos el tabaco, el cual se ha comprobado que aumenta en un 40% el riesgo de pérdida del embarazo, debido a los diferentes defectos cromosómicos que puede generar en el feto. Después tenemos el alcohol, el cual con su consumo moderado puede tener un alto porcentaje en el riesgo del aborto espontáneo, y estudios confirman que el consumo de más de 3 copas pueden generar problemas durante el primer trimestre. El uso de AINES, con excepción del acetaminofén, inhibe el rol de las prostaglandinas, encargadas de favorecer la implantación, y esto genera un mayor porcentaje de aborto espontáneo en el bebé. Y por último tenemos la cocaína, la cual se puede identificar como un riesgo para el aborto espontáneo, ya que en una población de 570 mujeres se comprobó que hubo un incremento de la prevalencia del mismo. El aborto puede ser dividido en dos clases: aborto espontáneo y aborto inducido. El aborto espontáneo se caracteriza por la expulsión por sí mismo del embarazo, es decir, no necesita la intervención de algún medicamento o algún instrumento médico para su realización. El aborto inducido es todo lo contrario. En este se necesita la intervención médica y se podría decir que es voluntario. ¿Cuáles son las causas más comunes a las que se asocian los abortos? Factores fetales como defectos cromosómicos. Las anomalías cromosómicas representan la primera causa de aborto espontáneo con el 50%. La prevalencia y tipos de anormalidades cromosómicas se observaron en el 41%, resultaron con cariotipo anormal, y lo más comunes fueron trisomía autosómica con el 52%, monosomía X con el 19%, poliploidías al 22% y otras al 7%. Tenemos las anomalías congénitas causadas por anomalías genéticas o factores externos como banda amniótica o exposición a teratógenos. Tenemos los traumas, que son un procedimiento como toma de muestra de vellosidades coriónicas o amniocentesis, pueden llevar al aborto. En los factores maternos tenemos una división de mujeres embarazadas con malformaciones uterinas no tratadas. La tasa de aborto fue alta. Y tenemos infecciones como listeria toxoplasmosis, metabólica como disfunción tiroidea, diabetes mellitus y autoinmunes. En este caso, la paciente presenta un sangrado vaginal que acompaña al aborto, puede ir desde simple gota hasta pérdidas importantes que llaman al shock hemorrágico. Es común en el primer trimestre y puede ocurrir en el 20 al 40% de todas las embarazadas.